La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos, este es Voces de Color y Música, el programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Alessi Ramírez está en la grabación del programa, en la realización Carlos Vélez. Hemos invitado a Miguel Ángel Betancourt Tamayo, escultor, hijo de José Horacio Betancourt Betancourt, un importante escultor antioqueño, y que está, más o menos estamos conmemorando 100 años de su nacimiento. Él nació en 1918 y Miguel Ángel Betancourt, su hijo, pues ha venido realizando distintas actividades para que volvamos a hablar y a reconocer la obra de José Horacio Betancourt. Y voy a mencionar solo dos de ellas que está muy seguro los oyentes han podido en algún momento ver. Se trata de la Madremonte, que está localizada en el Cerro Notivara, y la Bachué, ubicada en la Fuente Luminosa frente al Teatro Pablo Tobón Uribe. Estas son solo dos de esas obras del maestro José Horacio Betancourt, de quien hablaremos hoy en el programa radial Voces de Color y Música. Bienvenido, maestro Miguel Ángel Betancourt Tamayo, al programa radial Voces de Color y Música. Carlos, muchísimas gracias por esta invitación y por permitirme hablar del maestro José Horacio. José Horacio Betancourt, como decíamos, pues nace en 1918, murió en 1957 y usted viene inclusive tiene un machote de un libro que quiere publicar, que está trabajando para publicar, sobre la vida precisamente de José Horacio Betancourt. Sí, señor. Hace 8 años vengo con la idea de recopilar parte de la obra escrita y la obra gráfica del maestro. Entonces ya tenemos una noticia muy positiva, y es que el señor gobernador Luis Pérez, en ese afán de dar a conocer a los artistas y creadores, este año posiblemente ya tendremos en físico el libro sobre el maestro José Horacio. José Horacio Betancourt, el abuelo, digamos, trabajaba en la tipografía Bedú, y allí también trabajó José Horacio Betancourt, trabajó con él. Pero ¿de dónde cree usted que viene, digamos, esa vena artística de la familia? Eso le viene de la raíz del pueblo. Él es realmente un escultor que vivió y sintió la realidad de su pueblo, de San Antonio de Prado. Es un campesino más, y el abuelo lo metió como ayudante de carpintería, y ahí viene todo ese afán de él para hacer toda cosa que le llegaba a sus manos, la convertía en arte, la convertía en escultura desde sus inicios. Cuando muchacho hacía los mangos de las caucheras con figuras de desnudos. Inclusive trabajando en la editorial Bedú precisamente, él cogió un pedacito de naranjo de 20 centímetros y con una navaja talló se sentaba ahí en la iglesia de la Candelaria a mirar el Cristo caído y con una navaja lo talló.
Y los compañeros de la editorial Bedú lo vieron y le dijeron, bueno, José, estás perdiendo el tiempo. Y entonces se puso las pilas y consiguió su beca para estudiar en Bellas Artes. Sí, en el Instituto de Bellas Artes. El Instituto de Bellas Artes con el maestro Gustavo López López. Sí, entró allí becado en una época en que se encontró con grandes artistas, pues Eladio Vélez era en ese momento el director de la escuela, y como nos decía usted, pues Gustavo López fue el que era pintor también y escultor, claro, y fue su docente. Y de hecho Gustavo López luego fue docente suyo en la Universidad de Antioquia. Sí, es de las coincidencias interesantes o anécdotas de mi vida, es que José Horacio entró en 1940 al Instituto de Bellas Artes con Gustavo López, y yo entré en 1973 al Instituto de Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, y el profesor de escultura, Gustavo López. Era el mismo Gustavo. El mismo profesor. Vea. Y él cuando decide dedicarse a la escultura, ¿era para vivir de la escultura? ¿Se podía vivir en esa época de la escultura? No, él precisamente, toda su primera etapa, si miramos la obra de José Horacio, la primera etapa de él fue de pura ebanistería, de carpintería. Él montó un taller, a la par que estudiaba por la noche en el Instituto de Bellas Artes, montó un taller con un compañero precisamente de la editorial Bedú, con Alberto Fernández, y que se lo llamaba lo que el taller Luis XV, lo que el arte logra en madera. Entonces hacía muebles, por supuesto Luis XV, y todo lo que podía, sea portaceniceros, baúles, bibliotecas, comedores, todo lo tallaba con figuras alusivas a los indígenas o desnudos, precisamente. Entonces, toda esa primera etapa de José Horacio fue dedicada, puso de moda las lámparas en madera. Inclusive la iglesia de Yarumal, del municipio de Yarumal, todavía conserva lámparas en madera de José Horacio. Hechas por José Horacio. La famosa casa que existía al frente del teatro, al frente de la iglesia de Santa Teresita, la casa Jardín del Arte, que era la cónsul de México, Antonieta Pellicer de Vallejo. Ella tenía el bar con todos los mitos de Antioquia, con el hojarasquín del monte, la llorona, la patasola, la madremonte, la bachué en relieve. Y la biblioteca era con figuras que se llamaba Rompiendo las cadenas de la ignorancia. Otra parte era un mueble, la tapa del mueble donde guardaba todo el ajuar de pesquería. Entonces era un relieve alusivo a las cosas de pesca, donde guardaba la cacería, los implementos de cacería. Entonces era un relieve alusivo a la cacería. Porque hay que tener en cuenta que José Horacio era un amante a la cacería, porque el abuelo se lo llevaba desde niño a sus correrías con los amigos de la editorial Bedú, con don Félix de Bedú y todos ellos se iban. Entonces José Horacio, el hobby número uno de José Horacio fue la cacería. Entonces donde él ponía el ojo, ponía la bala. Y aprendía la anatomía. Aquí no hemos tenido un escultor que maneje la fauna y la flora de la manera como la manejó José Horacio. Por eso digo yo, ponía el ojo, pero también la anatomía. Era para cogía observar. las guaguas vivas. Precisamente en una de esas cacerías fue que tuvimos el accidente pues fatal. ¿Dónde murió? Donde murió en Porce, en una cacería. Accidentalmente pues un compañero le pegó un tiro en la sien, porque él se atravesó a coger la guagua viva y el otro en ese momento disparó. Bueno, Miguel, José Horacio Betancourt tenía ese taller Luis XV, ¿en dónde? El taller Luis XV de José Horacio quedaba exactamente al lado de la iglesia de Buenos Aires. Ahí empezaron precisamente los problemas con con la curia, porque el padre López Duque, que era el párroco de Buenos Aires, al ver que tenía un feligrés que hacía figuras de desnudos, sí. Entonces empezó la pelea. José Horacio siempre tuvo ese contratiempo con la iglesia. Estamos hablando de 1940. 1940. Sí. Después, Uh-huh. en el año 1949 también tuvo otro problema cuando se iba a celebrar la feria del libro, y el padre Víctor Wiedemann decidió que las obras de José Horacio no podían estar en esa feria del libro, y el doctor Vázquez, que era el secretario de Educación, tuvo que
pelear con este sacerdote para que las obras de José Horacio pudieran estar en la Feria del Libro. Y después, en el 54, cuando José Horacio hace La Bachué y la exhibe por primera vez en la Plazuela Nutibara, en la famosa Plaza de las Américas, que así se llamaba la Plazuela Nutibara, viene el padre Fernando Gómez Mejía con varias hondanadas de obra católica y se le viene lanza en ristre contra José Horacio porque cómo se atrevía a colocar una figura desnuda. Entonces eso fue el acabose en Medellín en esa época, octubre de 1954. Sí, otros artistas también tuvieron dificultades, Débora Arango entre ellos, que hemos hablado aquí en el programa radial Voces de Color y Música. José Horacio Betancourt, su obra, hablemos de tallaba la madera, como nos ha dicho, pero también entonces la piedra, ¿cuál era el material preferido de él? Él trabajó la primera etapa, por decir algo, en 1940 hasta 1948, trabajó la madera. Hasta el 48, porque en el 48 mandó 2 obras para la exposición de la 9ª Conferencia Panamericana que se iba a celebrar en Bogotá. Y con el Bogotazo, pues la muerte de Gaitán, se quemaron esas 2 obras de madera. Entonces, desde ese momento decidió José Horacio que no volvía a trabajar la madera. Hizo 1 o 2 excepciones después, con el famoso Cristo de los Andes, pero hasta ahí llega la madera. En ese momento incursiona José Horacio en lo que es el granito esmerilado, con una cabeza grande que hace de Jorge Eliezer Gaitán, porque él quería hacer para Puerto Berrío y se hizo el contrato y todo, un monumento de 5,60 m que se iba a hacer en granito. Y empezó a experimentar y a trabajar el granito y la piedra talco. La piedra que conocemos en talco, que la encontramos en Cedeño, Campamento, en el norte de Antioquia. Entonces, esos fueron los materiales que él empezó a trabajar después del 48. Ya en el año 1952 empieza a incursionar con una técnica especial que él hizo que se llamó la multisombra. Eran esculturas de 30 centímetros y con un porte muy modernista. Que él se inventó el nombre de multisombra por los efectos de la luz como le da a la figura. Y el concreto. Entonces José Horacio, fueron los materiales que más trabajó, lo que es la madera, con sus relieves y todas las cosas, y todo su trabajo de ebanistería, relieves gigantescos, porque estamos hablando de relieves de 3 metros con 14 por 1,40 de alto y 10 centímetros de grueso. La familia antioqueña, opresión, y uno que se salvó de que se quemara en Bogotá, que no lo llevó, que fue la lucha minera, que se encuentra en la dirección del Instituto Metropolitano, en el ITM, sí. en Robledo. Entonces, José Horacio trabaja en el granito esmerilado, como el tema que más trabaja él, son la fauna y la flora, los animales. El perro de cacería, la guagua, la ardilla, conejo, todos los animales, los ciervos en granito esmerilado. Y en piedra trabaja ya los temas de la mitología y todo lo que era la escultura americana y nacionalista. Entonces la trabaja en piedra. Y la obra monumental, pues por supuesto, que es lo que es la Madremonte, la Bachué, el Cacique Nutibara y el Cristo de los Andes, que son en concreto, que son esculturas que vale la pena recalcar. Son las primeras esculturas no oficiales que se hacen en Antioquia. ¿Qué significa eso? Si hacemos un recuento, hasta el año 10, por decir 1910, está Francisco Antonio Cano con sus obras. Sí. Los bustos que tenemos ahí de Fidel Cano en la plazuela, en el Parque Bolívar, el famoso Atanasio Girardot, pues, al lado de la iglesia de Veracruz. Después aparece Marco Tobón Mejía, sí, con toda la obra monumental de él, que es de los años 20 al 30, donde coloca el Cisneros, aquí en el parque, en el barrio Sucre, la escultura de José María Córdoba, el Cisneros, el Francisco Antonio Sea, en la plazuela de Sea, que son obras que se hacen hasta 1930 y se hacen bajo supervisión del gobierno, o sea, que son encargadas por el gobierno. Después aparece Bernardo Vieco con el obrero, del Parque del Obrero,
de 1932. Y después en el año 1941 con el Santander Civilista, que está aquí en la plazuela de San Ignacio. Pero son obras de corte netamente neoclásico y pagadas por el Estado. En cambio, la Madre Monte, que hace José Horacio cuando se funda la Casa de la Cultura el 19 de marzo de 1953, hace la Madre Monte, de bolsillo de él. Él pagó 176 pesos a Jorge Robledo Ortiz, que era el secretario de la Casa de la Cultura, por los materiales que invirtió en la Madre Monte. Ya después la vendió en el 54, se la vendió al municipio de Medellín por 10.000 pesos. Entonces, y después en el 54 hace la Bachué, después en el 56 hace, en el 55 el Cacique, pero todas son obras que salieron de su bolsillo. Entonces José Horacio retó al gobierno, a la ciudad, con sus desnudos, al clero, a la iglesia, por sus comentarios irreverentes contra la iglesia, porque la iglesia la atacó, y a los mismos compañeros escultores, porque sacaba la plata de su bolsillo para hacer sus obras. Que eran escultores del corte nacionalista como Luis Alberto Acuña, José Domingo Rodríguez, que al ver que la escultura no les daba lo suficiente para sobrevivir, se dedicaron a pintar. Y José Horacio no, un momentico. Entonces, ¿qué pasa? Que José Horacio lo primero que hizo fue esa fábrica de lámparas y de artículos de piedra. Él hacía jarrones, hacía cuanta cosa podía labrada en piedra, torneaba la piedra. Entonces hacía un trabajo, como se dice, comercial para poder subsistir. Y es una obra bastante extensa la que tiene José Horacio Betancourt, si tenemos en cuenta que fueron 39 años. 39 años de vida, pero escultóricamente hablando fueron 17 del 40 años a 1957, sí. 17 años. Él vivía intensamente todo el tiempo. A él se le ponía la comida ahí en la puerta del taller, no le podía hablar. Contaba mi mamá, sí. Como a los presos ahí en la puerta, porque él trabajaba día y noche. Mi mamá me contó, por ejemplo, que cuando ella estaba en los dolores de parto de mi hermana Dara, la mayor, José Horacio estaba en la mesa del comedor dibujando, y de ahí salió la idea de la familia antioqueña, que hizo en el año 47, en el momento que en pleno parto, y él estaba ahí trabajaba día y noche. Era una máquina. Sí, como pues ratificando el comentario, son 17 años entonces de vida artística y con una gran obra en Medellín. Y bueno, nos contaba usted también que a Bogotá entonces... En Bogotá se enviaron esas dos obras, pero lamentablemente junto con Jesús María Zamora fueron los únicos dos artistas colombianos a los que perdieron la obra y no se le reconocieron nada por su obra. Bueno, él expuso también pues en Bogotá diferentes galerías, participó en salones nacionales en los años 50, precisamente con la escultura que la Madre Monte en piedra, antes de hacerla en grande. Sí. Y aquí pues en el 47 hizo su primera exposición individual en el Museo de Sea. Expuso varias veces después en el Museo de Sea, en el Circo España, hizo pues en la Galería de Arte Nacional, que fundó Jorge Marín Vieco y José Horacio, pues, y un grupo de artistas y literatos de la época, como Carlos Castro Saavedra, el abogado, ¿cómo se llama? Bueno, se me escapa en este momento, que movían todo el... Ahora, ¿cuál era esa relación de José Horacio Betancourt con los artistas de la época? No, él era, pues, por lo que yo he captado, él era muy buen amigo. Y la iba muy bien con todos, era una persona muy, muy alegre y muy comprometida, bastante. Está trabajando Miguel Ángel Betancourt Tamayo, hijo de José Horacio Betancourt, en la publicación de un libro entonces que nos cuenta la vida, la obra de este escultor antioqueño, nacido en San Antonio de Prado, como hemos dicho, y que nació en 1918 y se está trabajando precisamente
en esa conmemoración de sus 100 años de nacimiento. Pero Miguel Ángel Betancourt también es escultor. O sea, a pesar de que cuando muere José Horacio Betancourt, Miguel Ángel tenía 5 años. Escasamente 5 años. Sí, 5 señor. años. Él murió y yo me crié en la casa como hacen mis nietos en este momento, que van y juegan y se montan encima de las esculturas. Así me crié yo, una casa repleta de esculturas en piedra, en barro, en madera, en cemento. Entonces ese fue mi alimento, eso eran mis juguetes, las esculturas. Y de los 4 hijos de José Horacio Betancourt, usted es el único que se ha dedicado a la escultura. Sí, yo soy el tercero, soy el único. Tengo una anécdota interesante. Por ejemplo, el día en que me bautizaron a mí, José Horacio dijo, si ha de ser artista, que se firme Miguel Ángel. Y si va a ser volteador o cualquier otra cosa, que se firme Nutibara. Entonces, en pila bautismal y en mi cédula aparece Miguel Ángel Nutibara y los apellidos Betancourt Tamayo. Sí. Entonces, por ahí ya estamos comprometidos con el mundo del arte. Sí, porque el Miguel Ángel a nivel artístico es más valioso que un indio, pues, que el Nutibara, con todo el respeto pues que se merecen, porque el cacique no era cualquier cosa tampoco, pues. Pero a nivel artístico, lógico, Miguel Ángel predomina. Y después, a los 5 años, después de yo molestarlo y llorarle mucho, me llevó a la Casa de la Cultura, que quedaba aquí en Perú, abajito del Parque Bolívar, Perú con Palacé, al frente de lo que era el famoso Teatro Livia, y allí estaba la Casa de la Cultura, y me llevó, corredor grande, había una bañera llena de barro, me dio un pedacito de barro y me dijo, hágame un pez. Entonces yo empecé y vio que yo estaba encartado, cogió y eso se hizo así, eso se hace así, y me mostró cómo. Y luego me dijo, hágalo. Y en ese momento tiró el pez de él al tanque y me dejó a mí con este problemita. Entonces toda mi obra escultórica es la búsqueda de la identidad de ese pez, de esa tarea. Entonces ya después en la casa, en el taller, lo alquiló un escultor. Ese escultor, yo cuando salía del colegio del sufragio me metía al taller de este escultor, entonces él me decía, si le gusta yo le enseño. Ya después me fui para el seminario, quería ser sacerdote, y allá me echaron por soñar con hacer vírgenes desnudas y tenía novia. Entonces ya regresé a Medellín, a la Universidad Pontificia Bolivariana, y ahí conocí a un compañero que se llamaba Santiago Castro Agudelo, hijo del poeta Carlos Castro Saavedra. Y José Horacio y Carlos Castro eran íntimos amigos. Entonces, casualmente, Santiago y yo nos hicimos muy buenos amigos y yo le debo el ser escultor a Santiago. Santiago, terminamos el bachillerato, él empezó ingeniería química y yo ingeniería mecánica, pero en los descansos nos reuníamos y compartíamos mucho, y él fue el que me dijo, si te gustas, ¿por qué no te salís y estudias? Y casualmente, en ese año, el 72, estaba la famosa Bienal en los Bajos de Coltejer. Claro. Y ahí me encontré con este escultor que había estado en el taller de mi casa, y le comenté, tengo esta inquietud. Entonces me invitó a su taller, allá me comentó que el director del Instituto de Artes Plásticas de la de Antioquia era Rafael Sáenz, el pintor Rafael Sáenz, pero resulta que Rafael Sáenz era mi padrino de bautizo. ¿Ah, sí? Entonces mire, que ahí se van conectando la parte artística. Entonces ya hablé con Rafael, y ahí presenté los exámenes pues, consabidos de ingreso, y estuve en el Instituto de Artes Plásticas durante 5 años y fui monitor de carpintería y de escultura durante 3 años. Y allí fue donde estudió con Gustavo López, entonces allí, que también había sido entré docente. Y me tocó con el maestro de José Horacio, Gustavo López, que lo quiero y lo admiro demasiado, porque a Gustavo López se le debe un homenaje grande, porque es el único escultor que hemos tenido en nuestro medio con título profesional de la Academia de San Fernando, de Madrid. Estuvo 7 años. Él estuvo en la Academia de San Fernando, estuvo del 30 al 37. Y vino a Bellas Artes, donde formó toda la camada, y todos los principales escultores de Antioquia pasaron por las manos de Gustavo López. Bueno, esa búsqueda que usted mencionaba en su obra, cuéntenos de hoy cómo se refleja, cómo la plasma usted, cuáles son las obras de Miguel Ángel Betancourt hoy. Yo llevo por lo menos unos 35 monumentos públicos. Me doy el gusto de tener la escultura más grande que existe en Colombia en piedra.
Mide 18 metros de larga y 6 metros de altura y pesa 184 toneladas. La tengo en la central hidroeléctrica de San Carlos, en la casa de máquinas bajo tierra. Yo la trabajé con 350 supervisores detrás, mientras estábamos en construcción mientras estaba en construcción la central hidroeléctrica. Esa me la gané por concurso. Esa escultura se llama Chiminigagua o la creación de la luz, y está dividida en 3 partes: la diosa del agua y el fuego dormida. Después aparece la figura de la tierra, que es una figura de una mujer en embarazo, y de ella sale el dios Chiminigagua, y con los brazos separa la noche del día. Es una especie de bajo y alto relieve. Y tengo en el Parque Cementerio Jardín de Montesacro, tengo 4 esculturas, y en diferentes edificios de la ciudad de Medellín tengo varias obras. Y de la más reciente es el Simón Bolívar del Parque de Envigado, que se llama Bolívar y la Libertad, que me la gané por concurso. Y es un Bolívar muy particular porque no se puede colocar en ningún sitio distinto a Envigado, pues no sé, por las connotaciones que tiene el monumento. Están las figuras paradas en unos bloques geométricos que para mí representan las puntas de las vigas, de donde viene el nombre de Envigado. La escultura la componen 3 figuras: la figura de la mujer en embarazo, que representa la quebrada de la Yurá, donde las matronas envigadeñas se bañaban para ser más fértiles, y por eso hubo matronas que tuvieron 20 hasta 33 hijos en Envigado. Fuera de eso está el esclavo con los eslabones sueltos, por lo que los primeros pinitos se dieron en Envigado con el nacimiento de José Félix de Restrepo en Sabaneta, pero es que Sabaneta en esa época hacía parte de Envigado. Y fuera de eso, el Simón Bolívar tiene la Constitución de 1815, que se dio en la iglesia de Santa Gertrudis. Entonces es una escultura que tiene todas las connotaciones para colocarse solamente en Envigado. En el Parque de Envigado. Entonces, esa es la más reciente obra monumental. Bueno, ¿y usted tiene su taller ahí en Envigado? Yo tengo el taller en Envigado y actualmente trabajo con los materiales que yo trabajo son el barro, la terracota. Hago esculturas en terracota de todos los tamaños, hasta tamaño natural. Trabajo la piedra. Primero trabajé mucho la piedra talco, luego la piedra bogotana. Ahora estoy trabajando el mármol italiano, el mármol de Carrara. Estoy haciendo una serie de relieves en pequeño formato. Trabajo el granito esmerilado, la misma técnica que José Horacio hacía, de sintetizar el concreto y hacer lo que en Venezuela y en España llaman piedra artificial, que es el granito esmerilado. Y, por supuesto, la madera también. Tengo en la iglesia del Portal de Jesús en Envigado, tengo una talla gigantesca de la Sagrada Familia en madera. Maestro Miguel Ángel Betancourt, si los oyentes están interesados en conocer su obra, en mirarla, ¿usted tiene un sitio web, una red social donde puedan verla? Yo tengo mi taller en Envigado, como les conté, y tengo la página que es www.miguelangelbetancourt.com. Doy clases de escultura en mi taller y también en el Museo del Castillo. Bueno, miguelangelbetancourt.com, sí, para que también estén pendientes de la publicación del libro de José Horacio Betancourt. Esperamos que el libro debe salir entre julio o agosto de este año, por parte de la gobernación, que viene dentro de un ciclo de creadores antioqueños. Muchas gracias, maestro Miguel Ángel Betancourt, por contarnos toda la historia de José Horacio Betancourt, de su padre y también de su historia como escultor antioqueño que, como nos decía, pues está trabajando desde su taller en el municipio de Envigado. Muchas gracias por estar con nosotros. A usted, Carlos, muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad. Agradecemos a Alessi Ramírez, quien nos colabora en la grabación del programa radial Voces de Color y Música, que ustedes pueden volver a escuchar en nuestro canal en YouTube. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.